Bienvenidos, amados hermanos, a este culto de celebración por lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario, pero sobre todo porque venció a la muerte y cumplió la profecía de Génesis, en donde la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Pero no sería tan fácil, pues la serpiente mordería el calcañar, provocando el dolor más cruento en esa cruz, que sería testigo del pago exigido por Dios de los pecados de todos nosotros. Pecados que Dios cargó en su Hijo para liberarnos de la culpa y de la esclavitud del pecado, y dándonos entrada al lugar santísimo para que tú y yo pudiéramos tener una relación directa con Dios, sin ningún intermediario excepto Cristo, el mediador del nuevo pacto. Así que con esta mente oremos para que esta maravillosa celebración de la resurrección de nuestro Señor y Salvador nos llene de gozo y de alegría, al estar seguros de que un día el mismo Espíritu que resucitó a Jesús también nos resucitará a nosotros para estar juntos para siempre, adorando a Dios con corazones purificados y manos limpias. Inclinemos un momento nuestro rostro para poder orar. Bendito Dios, bendito Padre, cuántas gracias, Señor, te damos por esta hermosa mañana, Señor, que como creyentes para nosotros es una esperanza, Señor, de que algún día, Padre Santo, podremos estar contigo, Señor. Tú podrás también resucitar nuestros cuerpos si es que ya hemos muerto a esta vida, bendito Padre. Y podremos estar contigo, Señor, alabándote y bendiciéndote por todo lo que tú hiciste por nosotros aquí en la tierra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hasta este momento tú has estado con cada familia, Señor, de nuestra amada iglesia, Señor, y aún de nuestros alrededores, bendito Padre. Gracias, bendito Padre, porque no nos ha faltado nada. Y esta mañana en especial queremos poner en tus manos, bendito Padre, este servicio, Señor, de adoración a ti. Que tú puedas usar con poder a cada participante, bendito Padre, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de los que hemos de participar, Señor. Por las personas que han de escuchar este mensaje, Señor, yo las pongo en tus manos, Padre Santo, para que tú puedas sensibilizar esos corazones, Señor. Gracias, Señor, por lo que eres, por lo que nos has dado, Señor. Gracias por lo que nos vas a dar, Señor, a cada uno de tus amados hijos, Señor. Nos ponemos en tus benditas manos esta mañana, Señor, hermosa. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Ahora es tiempo de adorar a nuestro Señor. Dice en el Salmo 22, del 23 al 25, lo que teméis a Jehová, alabadle, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Alabemos al Señor con espíritus correctos.
el poder de la cruz y la resurrección. ¿Crees? ¿O te encuentras entre los millones de personas que en cuanto comienzan a ver de qué trata la cruz, descartan el relato completamente porque les parece un escándalo? Un Dios que vive, muere y resucita, un Dios que nos mira con ira, pero que nos ama igualmente, una cruz en la cual Dios derrama su amor y a la vez recibe el castigo. Nada es más central en la Biblia que la muerte y resurrección de Jesús. La Biblia entera gira alrededor de un fin de semana en Jerusalén, hace unos 2000 años. Todo intento por entender la Biblia sin pensar sobre cómo integrar la crucifixión y resurrección de Jesús fracasará. No será más que un ejercicio de irrelevancia. Los mismos seguidores de Jesús no esperan que le crucificaran y definitivamente no esperan que resucitara. Sin embargo, después de ocurridos estos eventos, sus pensamientos y actitudes fueron transformados, de tal manera que entendieron que era inevitable que Jesús muriera en la cruz y dejara una tumba vacía. Desde ese momento, sus vidas enteras cambiaron. Mateo 27, del 27 al 31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Mateo 27, del 27 al 31. El hombre de quien se mofan, llamándole rey, es el rey. En este momento, Jesús ha estado en un escaparate durante los 3 años de su ministerio público. Se ha ganado la enemistad de las autoridades religiosas y políticas. Le sienta mal su popularidad, le temen a su potencial poder político y sospechan de sus motivaciones. Por lo tanto, era necesario aplastar a Jesús. Prepararon un juicio amañado contra él, lo declararon culpable de traición y lograron asegurar la sanción del gobernador romano para ejecutar a Jesús mediante crucifixión. A ellos esto les pareció conveniente y oportuno para conseguir sus objetivos religiosos y políticos. Y mientras los soldados se mofan de Jesús como si fuera el rey de los judíos, Mateo sabe claramente que Jesús realmente es el rey de los judíos. Los que conocen bien la palabra de Dios saben perfectamente que Jesús es más que el rey de los judíos. Es el rey de todos, es Señor de todos. Mateo mismo lo deja muy claro en sus últimos versículos. Ya resucitado Jesús, declaró que toda la autoridad en el cielo y en la tierra era suya. Su autoridad no es otra cosa que la autoridad del propio Dios. Él es el rey del universo, es rey de los soldados que se burlaron de él, es rey tuyo y mío. Y algún día, nos asegura Pablo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. El hombre de quien se burlan llamándole rey es el verdadero rey. Mateo 27, 32, 40. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que se llevase la cruz
y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calaveras, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Mateo 27, 32, 40. El hombre despojado del poder es el Todopoderoso. Los que se burlan de él se creen graciosos e ingeniosos al mofarse de las pretensiones de Jesús y reírse de su total debilidad después de haber alegado que podía destruir y reconstruir el templo en 3 días. Jesús se construye a sí mismo como templo y resucita con la plenitud de su poder. La única manera de salvarse a sí mismo y salvar a su pueblo es quedarse colgado en la cruz, totalmente despojado de poder. Las palabras que usan los observadores para ilustrarlo y humillarlo en realidad describen el proceso de la salvación del Señor, experimentando vergüenza, oprobio e impotencia. Murió en gran agonía y dolor, pero resucitó en poder para convertirse en el templo levantado de Dios, el punto de encuentro viviente entre Dios y su pueblo. Los que se burlaban de él se reían de la ironía que percibían. Jesús había declarado pretensiones osadas de poder, alegando ser capaz de reconstruir el templo en 3 días, pero muere sumido en una debilidad abismal. No obstante, nosotros podemos ver una ironía más profunda, esa misma ironía que entretiene a los que se burlan en el camino de Jesús hacia el poder, el camino a la resurrección eterna. El mismo principio se nos aplica a nosotros. Al morir, vivimos. Al negarnos a nosotros mismos, nos encontramos a medida que tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús. Sin duda alguna, el hombre despojado de poder es el Todopoderoso. Mateo 27, del 41 al 42. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole, con los escribas y los fariseos y los ancianos decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mateo 27, del 41 al 42. El hombre que no pudo salvarse a sí mismo, salva a los demás. De repente, las palabras de burla adquieren un nuevo peso y significado. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. La ironía más profunda es que, en un sentido que ellos no comprendían, estaban diciendo la verdad. Sí, él, si hubiera salvado a sí mismo, no hubiera podido salvar a los demás. La única manera de salvar a otros era precisamente renunciando a salvarse a sí mismo. En la ironía, detrás de la ironía intencional de los que se burlaban, expresaron una verdad que ellos mismos no vieron. El hombre que no puede salvarse a sí mismo, salva a otros. Jesús vino a cumplir la voluntad de su Padre y no iba a permitir que se desviara de esta misión. Aquel que clamó con angustia en el huerto de Getsemaní: hágase tu voluntad y no la mía, estaba comprometido con un mandato moral de parte de su Padre Celestial. Tanto es así que, al final, era impensable desobedecer. No fueron los clavos lo que sujetaron a Jesús en esa horrible cruz. Fue su decisión incondicional por amor a su Padre, de cumplir su voluntad. Y dentro de ese marco fue un amor por los pecadores, como tú y como yo. Realmente no podía salvarse a sí mismo. Es por esto que los que creemos en él nos regocijamos en esta doble ironía.
el hombre que no pudo salvarse a sí mismo, salva a los demás. Mateo 27, 43, 51. Confío en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y de la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante corrió uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. De arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27, 43 al 51. El hombre que clama, desesperado, confía en Dios. Aún mofándose los principales sacerdotes, maestros de la ley y los ancianos vociferaban sus burlas. Él confiaba en Dios, pues que lo libere Dios ahora. Aquí Mateo sabía, y Dios sabe, que Jesús sí confía en Dios. La profunda ironía del versículo 43 es que los que se burlan de nuevo dicen más de lo que se dan cuenta. Jesús sí que confía en su Padre Celestial. Jesús ya ha dado evidencia de que comprende que su muerte es por el bien de los demás, un rescate por los pecadores, un pago que efectúa la remisión de pecados. Verter su propia sangre, es decir, un sacrificio sangriento, sella el nuevo pacto, un sacrificio pascual, el cual muere el cordero, y por su sustitución el pueblo de Dios no muere. Juan 20, del 24 al 25. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan 20, del 24 al 25. El grito de un escéptico decepcionado. El contexto nos muestra que la duda de Tomás es el escepticismo de alguien que ha atravesado por una tremenda desilusión religiosa y no quiere que le vuelvan a engañar. Tomás había creído con pasión que Jesús era el Mesías prometido. Ahora esa fe había quedado viciada por la crucifixión bárbara que había sufrido Jesús. El maestro ya no estaba con ellos, había muerto. No había manera de hacerle volver y no era noble hacerse ilusiones. La duda de Tomás era de esas que quieren distinguir entre una fe genuina y mera ingenuidad. El tipo de duda que ha sufrido una gran desilusión y quiere asegurarse de no volver a pasar por un engaño. Tal vez Tomás también exigió mucho porque se le hacía difícil imaginarse cómo el verdadero Mesías podía haber sido sujeto a tanta vergüenza. La crucifixión no era solo una agonía física, sino que en la antigüedad se le relacionaba con la más horrenda degradación y vergüenza. Tomás necesitaba una evidencia bastante extraordinaria para convencerle de que Jesús realmente era el Mesías tan esperado y que ahora estaba vivo, resucitado y triunfante. Aquí tenemos pues el grito de un escéptico decepcionado. Juan 26 al 28. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo,
paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Juan 20, 26 al 28. La adoración de un escéptico asombrado. Si leemos la confesión de Tomás en su contexto, la primera impresión es francamente asombrosa. Contrario a su escepticismo anterior, ahora él sabe que Jesús ha regresado de entre los muertos. Ha visto las heridas y se ha convencido de que el Jesús que tiene delante de él mismo es el mismo Jesús que había bajado de la cruz y puesto en el sepulcro. ¿Por qué entonces no exclamaba simplemente, Jesús, estás vivo? O incluso, ay, me equivoqué. Tomás tuvo una semana entera para meditar sobre este asunto, pero había progresado suficientemente a su entendimiento como para comprender que si Jesús verdaderamente estaba vivo, esto era mucho más que una resurrección espectacular. Era la visitación de Dios Todopoderoso. Cuando Jesús escribe estas palabras de Tomás, Señor mío y Dios mío, no puede evitar ver que es una maravilla sobre otra maravilla. 2000 años después, nosotros leemos las palabras de Juan y podemos observar no solo la noción alucinante de la encarnación, Dios convertido en ser humano, sino el hecho asombroso de que este Dios hombre se entregó a una muerte sustitutiva, la muerte de un Cordero Redentor. Es impresionante contemplar al Dios de la Biblia hecho hombre, pero es aún más asombroso verlo morir nuestra muerte y luego ser vindicado en la resurrección. Desde luego que no podían ser palabras menos efusivas, Señor mío y Dios mío. Son palabras que describen la adoración de un escéptico asombrado. Juan 20, del 29 al 31. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no estaban escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 29, 20, del 29 al 31. La función de un escéptico convertido. Tomás comienza como un escéptico, pasa a una adoración personal cuando la visita de Jesús disipa sus dudas y ahora funciona como parte de la cadena de testigos que proclaman la fe en el Señor Jesús, entre generaciones que todavía no habían nacido. Los creyentes de las generaciones futuras tenemos acceso a los testimonios históricos del Jesús resucitado mediante los documentos escritos que nos legó la primera generación. De esta manera, Tomás se convierte en parte de esta cadena de evidencias, esta cadena de testigos. Él vio y creyó. Mediante su testimonio y su confesión escritas en este libro, todavía habla y genera, por la gracia de Dios, fe en las innumerables generaciones posteriores que han venido a compartir su fe por su testimonio de la verdad. Como Tomás, y gracias a Tomás, ellos también creen, tienen vida eterna y son bendecidos. A través de los tiempos, ya sea en la época bíblica o en la nuestra, donde quiera que un hombre o una mujer cree verdaderamente que Jesús resucitó para ser Señor y Salvador de nuestras vidas, recibe el regalo más valioso que un ser humano puede recibir, la vida eterna. Y si tú has llegado hasta este punto, es porque Dios te está buscando y hoy tú le puedes recibir en tu corazón, poniendo tu fe en Él. Hagamos juntos esta oración y confiesa que Jesús es tu Señor. Te invito a que repitas de mí estas sencillas palabras. Señor Jesús, creo que tú eres Cristo, el Hijo de Dios, y abro mi corazón a ti y te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. En tu nombre lo pido. Amén. Que Dios les bendiga.
Mi pan, mi luz, mi oración, eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción, eres tú, Jesús, solo tú. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi pan, mi luz, mi oración, eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción, eres tú, Jesús, solo tú. Muy bien, amados hermanos, pues después de haber tenido este hermoso culto de resurrección, es tiempo de nuestra Santa Cena. Una Santa Cena que, como lo dije en uno de los devocionales que les escribo, tiene un significado muy profundo, especialmente en esta fecha. Porque ese jueves donde el Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos haciendo la última cena que Él comería con ellos antes de su resurrección, Él hizo algo muy importante con el pan, que es lo que simboliza la vida de cada uno de los creyentes. Tomó el pan, lo bendijo, después lo partió y después lo dio a sus discípulos, lo cual simboliza también lo que es nuestra vida como creyentes. El Señor nos toma y nos bendice, y esas dos primeras etapas son muy importantes y la verdad muy satisfactorias para nuestra vida, pues todos quisiéramos ser siempre bendecidos por el Señor. Pero después, en la tercera etapa, cuando Dios parte el pan, simboliza que también el Señor te va a partir a ti. Finalmente, cada uno de nosotros vamos a ser probados en nuestra fe, vamos a ser quebrantados. Y ahí es donde tú debes de demostrar qué clase de creyente eres. Por eso es tan importante el simbolismo de la Santa Cena, porque el Señor quiere utilizarte a ti. Y en ese quebrantamiento que tú vas a tener, te vas a convertir en ese pan que va a saciar el hambre de muchas personas que están pasando por situaciones como las que tú has pasado. Un divorcio, drogadicción, alguna adicción, tal vez un encarcelamiento y tantas situaciones que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Pero cuando tú logras atravesar esta tercera etapa, en donde el Señor te quiebra y te prueba en tu fe, y cuando tú sales victorioso de esa fe, reconociendo que tal vez pasaste por ese valle de sombra de muerte, pero tú sabes que ese valle de sombra de muerte tiene un inicio y tiene un final, y al final precisamente está esa puerta de esperanza para cada uno de nosotros, en donde tú, al salir victorioso, te conviertes en ese pan que el Señor parte y comparte con todos aquellos a los cuales tú les vas a compartir tu testimonio, lo que el Señor ha hecho por ti a lo largo de tu vida como creyente. Así que vamos a realizar esta Santa Cena en este domingo de resurrección, en donde aquí tengo los elementos de la Santa Cena. Así que te pido que inclines tu rostro para bendecirlos. Este es el pan ácimo. Padre bendito, te rogamos que bendigas este pan ácimo que representa tu cuerpo que fue entregado por nosotros. Bendice también
este fruto de la vida que representa tu preciosa sangre vertida en esa cruz del Calvario para que nosotros fuéramos redimidos y pudiéramos tener la salvación y la vida eterna. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Bebamos todos de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, cuántas gracias te damos por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a encarnarse como tú, como Dios, para que nosotros pudiéramos verlo, Señor, y para que nosotros pudiéramos entender nuestra necesidad de la salvación, que pudiéramos entender que de ninguna manera íbamos a poder pagar por los pecados cometidos aquí en este tiempo y en el tiempo futuro, Señor, sino única y exclusivamente a través de la preciosa sangre de Jesús. Así que te damos gracias, Padre bendito, por tu amor, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo y te damos gracias por habernos hecho tus hijos y haber anotado nuestro nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús agradecemos por lo que has hecho por nosotros. Amén. Y muy bien, amados hermanos, ahora agradecidos con este hermoso culto de resurrección, vamos a recibir la bendición de Dios. Y también te pido que al final, ¿verdad?, aparecerá la cuenta de nuestro hermano Israel para que si tú tienes alguna ofrenda para el Señor, le puedas devolver lo que es de Él. Así que inclina tu rostro un momento y recibamos la bendición. Que la bendición de Dios Padre, la gracia del Espíritu Santo y el amor del Hijo esté con todos y cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Escuchemos este hermoso canto. Resucitó.